Dios. Que el Señor nos bendiga y vamos a poner todos de pie, cambiar de posición. Vamos a poner ante la presencia del Señor y agradecer por su precioso tiempo y por su preciosa oportunidad, así hablemos, y más que sobre todas las cosas va a ser oída o predicada la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que Dios es el que nos ha dado ese privilegio de su siervo Juan Ángel, en quien nosotros, por quien vamos a oír la palabra. Dios va a hablar a través de él. Amén. Y lo vamos a creer y vamos a poner en su preciosa mano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, Creador del cielo y de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos, nos postramos ante su divina presencia, Señor. Y queremos darte gracias. Queremos, Señor, honrarte. Queremos, Señor, glorificarte. Queremos exaltarte. Queremos, Señor, decirte gracias por su amor y por su misericordia, por su Hijo Jesucristo, el quien entregó su vida en la cruz. Él es el único que mostró su amor tan grande de ti hacia nosotros, Señor, dando su vida, dando su sangre. Y gracias, mi Dios, por resucitarme a Él. Y Él es el único que dio victoria. Él es el único que venció al pecado y a Satanás y a todo, Señor, abriéndonos ese privilegio de la salvación, rompiéndonos, Señor, esa cortina o rompiendo la pared intermediaria que solo Cristo pudo hacer, Señor. Gracias en este momento, Señor, por esa maravillosa oportunidad de que Cristo nos compró, Cristo nos perdonó, Cristo nos redimió. Padre, en el nombre de Jesús, y gracias por esta promesa. Y todavía nos diste al Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo sea revelada tu palabra, sea revelada la obra del Padre, sea revelada la obra de su Hijo Jesucristo, a su pueblo, a sus hijos, a su ministro, especialmente a mi ministro Ángel. Juan Ángel, Señor, yo lo agradezco por su vida. Gracias por tener ese corazón incondicional como tú lo enseñaste, de poder compartir la palabra, de poder predicar, de poder enseñar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que, Señor, utilízale, Señor, hable por medio de él. Gracias, mi Padre, bendigo al pueblo tuyo, bendito Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que la palabra sea bendita, Jesús, bendito Señor, que caiga en esos corazones y que germine la palabra. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Gracias, mi Señor. Bueno, es un privilegio para mí poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Primero quiero bendeciros, que el Señor os bendiga, os guarde y haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os dé su paz. Vamos a seguir tratando en la línea de salvación, que es tan importante que la Iglesia conozca cuál es el mensaje central del Evangelio para salvación. Y estamos en unos tiempos donde muchos cristianos pues celebran la Semana Santa de una manera especial. Y bueno, aquí hay opiniones de todo tipo en el Facebook y en las redes sociales, donde a unos les parece mucho, a otros les parece poco. Unos creen que se debe hacer de una forma o de otra. Yo digo, toda fiesta celebrada para el Señor, para su gloria y para su honra, en el nombre del Señor Jesucristo, sea bienvenida. Simplemente hay que ponerle en primer lugar su gloria y su alabanza. Hay que hacer las fiestas como a Él le agrada, ¿no?
Entonces, bueno, hay gente que dice, bueno, que si hay tanta procesión, tanta cosa, bien, no hace falta ir a la procesión, pero es muy bueno que en las iglesias se lea la Biblia y se lea toda la pasión del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. ¿Por qué es importante? Porque es un acto central del cristianismo, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y hoy vamos a reflexionar sobre este tema, ¿no? Y para eso vamos a ir a Corintios, 1 de Corintios 15, del 1 al 26. Bueno, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Estamos hablando del evangelio, de la centralidad del evangelio, que los corintios recibieron por medio de Pablo, y dice, en el cual perseveráis, tenéis que continuar en ese evangelio. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El evangelio tiene que permanecer en los corazones y en la mente. El evangelio predicado por los apóstoles no es un evangelio de paso, es un evangelio para que quede en ti, porque si no queda, si desaparece, dice que creísteis en vano. Si no permanece, puede ser vano. Vano significa vacío. Muy bien. Pues continuamos. Se cayó la chuleta. Entonces, vemos que vamos a ver cómo la resurrección es una parte integral del evangelio. La fe que se sostiene en la resurrección de Cristo no sería una fe verdadera si no hubiera existido una resurrección. Había un problema en Corinto, que sabéis que Corinto está en Grecia. Los griegos tenían muchas filosofías y entre otras filosofías ellos creían que el alma seguía viviendo, pero el cuerpo moría, ¿no? Entonces ellos creían que el alma era buena, el cuerpo era malo. Y en muchos cristianos pues continuaba esas ideas, esas filosofías sobre la vida y la muerte. Entonces San Pablo, el apóstol Pablo, tiene que enseñar sobre este tema porque había confusión, ¿verdad? Entonces Pablo va a aclarar y expone un resumen de la doctrina cristiana. Nos habla claramente de la resurrección, porque también en el día de hoy muchos cristianos no tienen tan claro lo de la resurrección. Yo no sé si habéis ido a seguro, claro, funerales, entierros, donde alguien se acerca y dice, pues no sabemos lo que será en el más allá, porque nadie ha regresado para contárnoslo. Pero eso no es cierto. Según la Biblia, Jesucristo sí resucitó y sí que regresó para contarlo. Entonces, cuando alguien muere, nosotros tenemos la oportunidad de evangelizar, hablándoles de la resurrección como un tema fundamental, ¿no? Entonces, vamos a ver versículo 3, 4 y 5. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es parte del Evangelio enseñar que Cristo murió por nosotros. Y eso es parte de las Escrituras, de la Biblia, ¿no? Parte fundamental. El versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras hablan de la resurrección al tercer día.
Jesús murió de verdad, vivió de verdad, y murió como hombre y resucitó también como hombre, ¿no? Es el primer hombre que resucitó. Entonces, vamos a ver cuatro cosas sobre Jesús. Uno es que murió, otra es que fue enterrado, sepultado, y otra que resucitó. ¿Y cómo podemos saber que resucitó? Porque hubo testigos, hubo apariciones después de resucitado. Vamos a verlo en el siguiente versículo. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Vemos que Jesucristo, después de resucitado, aparece a los 12, ¿verdad? Esto resume los hechos que son verdaderos y reales en los que se sujeta nuestra fe. La muerte, el entierro, la resurrección de Jesucristo y las apariciones son parte fundamental del Evangelio. Tiene una gran importancia estas doctrinas y esto forma parte del Evangelio que predicamos, ¿no? Nosotros predicamos un mensaje de Jesús y unos hechos que sucedieron realmente históricos, como es la resurrección, ¿verdad? Él muere por nuestros pecados. O sea, no es que muere por morir, porque le tocó, porque era muy bueno, sino tiene una finalidad de perdón de pecados. Su muerte expiatoria, igual que mataban a los corderos en Israel para ofrecerlos a Dios pidiendo perdón, Dios escogió un cordero santo, limpio, sin mancha, su propio Hijo, para que pudiera morir por todos nosotros. Y esto estaba profetizado en el profeta Isaías. Vamos a ver capítulo 53, versículo del 3 al 6. Ya lo leyó la hermana, pero lo vamos a leer otra vez. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando Jesús iba hacia la cruz, después de haber sido martirizado con latigazos, escupitazos, corona de espinas, puñetazos, patadas, la gente se horrorizaba al verse amasijo de carne sufriente, esa llaga, y estaba ahí con los bandidos, con los malhechores. Jesucristo estaba en la cruz desnudo. Era una humillación desnudar a las personas para que la gente se burlara, se riera. Así estaba Jesús, desnudo en la cruz. Y eso ya lo vio el profeta Isaías. Dice que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por amenazado, por herido de Dios y abatido. Ellos tenían la idea de que la persona que sufría, que tenía enfermedades, que acababa mal, era porque no era una persona de Dios. Sin embargo, aquí tenemos al siervo escogido de Dios sufriendo por ti y por mí. Jesús se llevó también las enfermedades. Me podéis decir: pero tenemos enfermedades todavía. Pero habrá un día que no las tendremos. El día que tengamos cuerpos nuevos y que resucitemos, no habrá enfermedad y no habrá muerte, ni dolor, ni vejez. Seremos todos jóvenes. Dice: pensábamos, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el Israel se equivocó. No era despreciado por Dios, sino escogido por Dios para salvación. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. El versículo 5 dice
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate cómo especifica la palabra de Dios proféticamente. Más de 700 años antes de que esto ocurriera, Isaías tuvo la visión del siervo de Yahvé, de Jesucristo, y él vio lo que iba a suceder. Y dijo, el motivo fue herido por nuestras rebeliones. La rebelión es el origen del pecado. Nosotros no queremos obedecer a Dios, queremos ser independientes, queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos apetece. Y esa rebelión, ese alejarnos de Dios, nos trajo el pecado y nos trajo el castigo y perdimos la paz. Para recuperar la paz con Dios, Jesús tuvo que sufrir este martirio, ¿no? Tuvo que alterarse su paz para que nosotros la tuviéramos. Él tuvo que sufrir llagas para que las nuestras fueran curadas. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Los que estábamos descarriados y perdidos éramos nosotros, no Él. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que hizo Jesús yendo a la cruz. Él llevó toda nuestra suciedad, toda nuestra inmundicia, nuestra rebelión fue llevada allí a la cruz para ser destruida. Y ya no sé si hay otro versículo más. No, hasta ahí. Entonces esto fue anunciado por los profetas, no era algo extraño a la Biblia. La aparición de Jesucristo no es que fuera algo contrario a la Escritura, sino que fue para que la Escritura se cumpliera. Y ahí está anunciado que fue muerto por nuestros pecados. Tenía un propósito. Jesús como Cordero de Dios, como nuestra Pascua. Igual que los israelitas en el desierto, pues tuvieron que matar un cordero y con su sangre fueron librados de las plagas. Así la sangre de Cristo nos va a librar del pecado y de la muerte. Él debía morir para pagar nuestras culpas. Y Jesús mismo lo profetizó. Jesús sabía, Jesús tenía claro cuál era su misión. Y en Mateo 16, 20 a 21, Jesús declara: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Cuando los discípulos se dieron cuenta que Él era el Cristo, el Mesías, Jesús dice: no lo digáis, esto es algo solo para vosotros y para mí. Y dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate si se lo dijo claro. Dijo quiénes iban a ser los que le iban a perseguir. Es la autoridad de Israel, ¿no? Principales sacerdotes, escribas y ancianos. Esta era la autoridad de Israel y además fueron apoyados por la autoridad romana, por Poncio Pilato, ¿no? Y esto era necesario, dice que, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es necesario que ocurra. Habla de muerte, pero también habla de resurrección. Qué interesante. Jesús era su misión como Mesías. Jesús es el buen pastor y Él iba a dar la vida por sus ovejas para que ellos pudieran tener vida. Él tenía que ofrecer la suya. Jesús fue sepultado. No era un espíritu que había bajado a la tierra y se fumó otra vez. No, Jesús, su cuerpo necesitó de una sepultura. Y esto lo se explica en Hechos 13.
versículo 29 y 30, porque algunos cristianos negaban que Jesús murió y muchos, por ejemplo los musulmanes, dicen que Jesús no pudo morir porque era Dios, no pudo morir. Sin embargo, la Biblia enseña que tenía que morir. Tampoco los judíos aceptan que su Mesías tuviera que morir, pero en la Biblia de ellos estaba profetizado que moriría y sería enterrado. Hechos 13:29. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Después de que se cumplió todo, llegó su momento, llegó su día, su hora, y tuvo que morir. ¿Y fue puesto dónde? En el sepulcro. Fue puesto en el sepulcro. Y el 13:30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. Repitan conmigo: Dios le levantó de los muertos. Cuando alguien tenga duda, le tengas que decir que es el Evangelio. Esto es parte fundamental. Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Amén. Algunos lo negaban, pero la Biblia lo afirma con rotundidad. Jesús vivió, murió y resucitó. Son tres verdades que constituyen los pilares de nuestra fe. ¿En qué creen los cristianos? Todas las religiones son iguales. No es verdad. No hay ninguna religión como el cristianismo, ninguna que hable de la resurrección, porque Jesucristo vivió, murió y resucitó. Eso lo puedes decir con confianza porque es verdad. Y en eso creemos nosotros. Vamos a continuar con 1 Corintios 15. Vamos por versículos 5, 6 y 7. Vamos a ver. 1 Corintios 15, versículo 5, si puedes. Que apareció a Cefas y después a los 12. Primero se aparece a Cefas. Bueno, también a María Magdalena, pero de los apóstoles el primero fue Cefas. Y después a los 12 o los 11, porque creo que Judas no estaba. Y los 12, podemos decir que los 12 también está correcto porque el apóstol número 12 es Pablo, el apóstol Pablo, con lo cual pues también podemos decir que se apareció a los 12, ¿no? Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después de eso hubo una aparición muy grande a 500 cristianos, y dice que esto ocurrió más o menos como lo está narrando San Pablo 25 años después de la resurrección, ¿no? Dice que a los 25 años, cuando él lo narraba, todavía había personas que vivían y podían dar testimonio de que esto era verdad, de que ellos habían visto a Jesucristo resucitado. Entonces no es algo que se piense, que resucitó, que se escapó de la tumba, sino que él mismo se mostró resucitado. Hay muchos pasajes, para eso hay que seguir leyendo más la Biblia, que no podemos leer todo, pero esto es importante, ¿no? Y vamos a ver el versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Bueno, está hablando un poquito como del orden y que tuvo como varias apariciones. Jacobo es el mismo nombre que Santiago. Y después a los apóstoles, porque os acordáis que también hay una aparición donde están los apóstoles pescando y él está en las orillas. Jesús es el Dios de la barbacoa, y esto no es una ofensa. Es que Jesús preparaba un pez en unas brasas para cuando ellos llegaran de pescar pudieran comer. Y es ese detalle, que este Jesucristo resucitado
sigue siendo tan humano, tan afectivo, que quiere que sus apóstoles entren en calor en las brasas y coman. Todavía les va a dar alimento después de resucitado. No se predica mucho sobre esto, ¿verdad? Pero es algo muy bonito, muy entrañable por parte de Jesús. Vamos a ver versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él dice que se llama a sí mismo un abortivo porque se considera que no era persona antes de conocer a Cristo, que era el peor, porque había perseguido a la iglesia. San Pablo era el menos creyente de todos en la resurrección y en Jesucristo. Él perseguía a la iglesia y a los cristianos porque les consideraba herejes, les consideraba que estaban dañando al judaísmo. Y él los perseguía para que fueran metidos en la cárcel y para eliminar esta secta, estos herejes que así pensaban ellos, ¿no? Pero Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando se le apareció no dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? Dijo: ¿por qué me persigues? Qué duro es para ti dar patadas contra un aguijón. Yo no sé si alguna vez habéis dado una patada a una pared, o a un pico, o a un hierro, ¿no? Qué tonto es la persona que da patadas a un aguijón, ¿no? Así le dijo Pablo: qué tonto, qué duro, qué mal lo estás haciendo, hombre, si yo soy Jesucristo, tu Dios. Y ahí se arrepintió y cambió este gran hombre de fe, ¿no? Seguimos, versículo 9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Confiesa sus pecados, Pablo. No dice: uy, no, a mí siempre me cayeron bien los cristianos. No, él confiesa: yo perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mira, esta palabra gracia es una palabra fundamental para los cristianos. Gracia es un regalo inmerecido, porque Dios es bueno, te va a regalar a ti la salvación. Porque Dios es bueno, te va a perdonar tus pecados. Y a Él no le importa lo que has hecho, porque para Él eso va a desaparecer. A Él le importa tu corazón, a Él le importa que tú te arrepientas, a Él le importa que tú cambies, a Él le importa que hagas lo que hizo San Pablo, que reconozcas tu pecado, que cambies tu camino. Y vamos a ver el versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aquí esto a lo mejor parece un poquito raro. ¿Quién son ellos? Pues ellos son los demás apóstoles. Todos los apóstoles predicaban la resurrección de Cristo. No era que San Pablo se le había ocurrido porque él pensaba mucho. No. Él sabía que todos los apóstoles, ellos también predicaban. Dice: sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es fundamental que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y que lo fue para el perdón de los pecados. Entonces todos predicaban esto. Y todo apóstol verdadero, todo pastor verdadero, tiene que predicar esto. Si algunos predican otra cosa, no son cristianos. Los que no predican sobre la muerte y la resurrección de Cristo no son cristianos. Que lo sepamos. Vamos a ver el versículo 12 y 13. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos ya no sabían si iban a resucitar los muertos, si no, se confundía, la doctrina estaba rara.
hay algunos también que dicen que ya no resucitan los muertos, que lo que han sido malos, pues se acabó, ¿no? Tienen lío. De otras cosas, los testigos de Jehová, por ejemplo, no tienen claro estas doctrinas. Pero dice que si Jesucristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que los muertos no resucitan? Claro que resucitan. Primero Cristo, después vendrán los demás, o vendremos los demás después del juicio, ¿no? Y el versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Claro, la gente no tenía claro de que los muertos resucitaban, aunque es cierto que Elías en el Antiguo Testamento ya resucitó un muerto, que Jesús resucitó a Lázaro y que hubo también otras resurrecciones, ¿no? Como el hijo de la viuda de Naín. Pero bueno, esos eran muertos, resucitaron y volvieron a morir otra vez, porque resucitaron otra vez igual, ¿no? Con su cuerpo igual. Sin embargo, Jesús resucitó con un cuerpo glorioso y nosotros resucitaremos también con un cuerpo glorioso que ya no muere. Continuamos con versículos 14, 15. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Mira, si Cristo no ha resucitado, ¿para qué vamos a estar predicando? ¿Para qué venimos aquí? ¿Qué es lo que creemos? Si no hay resurrección, qué tonta es esta religión, ¿no? Porque entonces, si comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿para qué vamos a estar pensando en agradar a Dios? Versículo 15: si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, ¿a cuál no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan. Testigos falsos, es decir, los que han testificado que Jesús resucitó, si no fuera cierto, serían falsos testigos. Pero no son falsos testigos porque Cristo sí resucitó. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Cristo resucitó y los muertos resucitarán. Es lo que está diciendo Pablo. Esto es parte del Evangelio, que Cristo ha resucitado y que los demás muertos van a resucitar también. 17, versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vuestros pecados no han sido perdonados y seguís siendo la misma escoria de antes, llenos de pecados, de corrupción, de muerte, pero ahora sois limpios por la sangre de Cristo. Eso es la verdad, que sois limpios. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no ha resucitado, pues todos los cristianos pues también perecieron para siempre, ¿no? Qué penosa sería la vida humana sin resurrección. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El cristianismo, digan lo que digan muchos, si solo es para esta vida, se queda corta. Porque entonces, ¿para qué ofrecieron sus vidas a los leones, los mártires, ¿no? Si no hay resurrección? ¿Para qué pelearon con las fieras? Dice Pablo, ¿no? Qué triste si no hay justicia en el futuro, si no hay vida eterna, si Dios no hace una justicia definitiva. Qué triste que los malos triunfen, ¿no? Es el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado y es el primero de entre los muertos que resucita para no morir nunca más. Amén. Si Cristo es parte del plan de salvación, la resurrección
es parte del plan de salvación de Dios. Y esto es un fundamento, algo que estaba en la mente de Dios desde que Adán, el primer hombre que cayó en pecado, pues perdió la gracia y murió, ¿no? Jesucristo es el primero de muchos. Vamos a ver versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre, Adán, toda la raza humana se pervirtió y conoció la muerte, ¿no? Pero por un hombre santo, un hombre que agradó a Dios, un hombre que hizo todo lo que Dios dijo, también los demás hombres podemos ser salvos y podemos vivir y el pecado puede ser perdonado, ¿no? Cristo es el nuevo Adán. Versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este todos se refiere a los que aceptan a Cristo como Salvador, a los que dejan que Jesús haga su obra en ellos, a los que aceptan el perdón de Cristo, los que confiesan su pecado, ¿no? Los que dejan, los que tienden la mano a Cristo serán salvados. Ahora por Cristo, el nuevo Adán, por su muerte sin pecado ni culpa, la humanidad puede participar de vida eterna y resurrección. Antes la humanidad no podía participar de vida eterna ni resurrección, ahora sí, por Jesucristo. Bueno, vamos a repetir todo. Podemos tener vida eterna por Jesucristo. Que no se te olvide porque esa palabra es para ti. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden para la resurrección. Primero va a resucitar Cristo, que ya ha resucitado, y segundo, cuando Él venga, resucitarán todos los que son de Cristo. Toda la iglesia será levantada. Los que están vivos y los que murieron serán resucitados. Esos son los segundos que resucitarán, es la iglesia, los hijos de Dios. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Bueno, después de la venida de Cristo con su iglesia, ocurrirán ciertas cosas, pero algo fundamental que va a ocurrir es la destrucción de toda autoridad y potencia que se le opone, lo que llamamos el anticristo, lo que llamamos los rebeldes, los que se oponen a Dios, tienen que ser sometidos, destruidos, porque en el reino de Dios habrá un momento en que solamente sea Dios y los suyos. Ya no estará ni Satanás, ni el anticristo, ni los rebeldes. No, esos ya no estarán, serán sometidos por Cristo, ¿no? Por el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El reino de Cristo, de una manera u otra, se va a seguir extendiendo hasta que ningún enemigo quede molestando. Todos, igual que Satanás, todos los enemigos tendrán que someterse a Jesucristo, el único Dios y Rey. Y vamos a ver el versículo 26, ya estoy casi terminando. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuál va a ser el último enemigo en desaparecer? La muerte. En el reino de Cristo no habrá muerte. No habrá muerte. Porque solo habrá vida eterna. Solo habrá vida eterna.
Y vamos a pasar ahora a Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces, los filósofos griegos decían no hay resurrección, pero Dios dice no hay más muerte, no hay más muerte. No es que no haya resurrección, es que lo que no va a haber es muerte. Ese es el plan de Dios, que no haya muerte, ¿no? Y vamos a ver esto en Apocalipsis, se podría leer mucho más porque todo un capítulo, pero lo dejo para que lo leáis en casa. En Apocalipsis 20 lo podéis leer entero. Yo voy a leer del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Este hace referencia a lo que llamamos el juicio final o el juicio del gran trono blanco, que es lo mismo, ¿no? De delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Mira, está haciendo referencia a un cielo nuevo y a una nueva tierra. O sea, dice que hasta los cielos viejos y la tierra vieja tienen que huir porque ya no hay lugar para ellos. Ahora viene lo nuevo, los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén celestial. Es lo que viene después del juicio este. Y vamos a ver el versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los muertos, grandes y pequeños, se refiere a hombres importantes, famosos, ricos, poderosos, y los humildes y sencillos, ¿no? Los que pasamos más desapercibidos, pero delante de Dios, todos esos grandes van a tener que rendir cuentas, y los pequeños también. Aquí en este juicio no se escapa nadie. Dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Se supone que los libros hacen referencia a que en la memoria de Dios está todo lo que hemos hecho y todo lo que somos los seres humanos. Y hay un libro de acusación, ¿no? Donde dice, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Pero hay otro libro que es el libro de la vida, donde estamos inscritos todos. Y allí solamente los que somos de Dios estarán nuestras buenas obras, porque las malas quedarán borradas por la sangre de Cristo. Claro que hemos hecho cosas malas, pero claro que esas cosas van a quedar perdonadas y borradas para siempre. Y para Dios solo nos va a ver a través de Jesús, nos va a ver limpios y nos va a ver preparados para la vida eterna. Y por eso vamos a estar en ese libro de la vida. Ahí va a estar tu nombre y te va a decir, ven hija mía, ven, porque me has agradado, porque me has obedecido, porque has hecho lo que te he pedido y porque te amo. Ahí va a estar tu nombre, en el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es muy importante las obras que hacemos, son muy importantes, y no tanto para salvación, sino para colaborar en el reino. Qué pena y qué vergonzoso que un padre tenga hijos que no hagan nada, que sean unos vagos. Dice la Biblia, qué vergüenza es que el hijo duerme durante el tiempo de la cosecha, el tiempo del trabajo, y tú duermes. Qué vergüenza. Qué vergüenza es cuando vayas delante de Dios con las manos vacías. No traigo nada. Me diste talentos y los enterré. Qué triste. Las obras son importantes, tanto de condenación para los que no han creído, como de gloria para los que han creído. Dice que en función de lo que hagamos tendremos coronas, premios, recompensas. Yo os voy a decir para mí lo que yo creo que seremos luminosos
como las estrellas, ¿no? Dice Daniel que los justos resplandecerán. Entonces, las personas más santas que han hecho más por el reino resplandecerán más. Serán como esas estrellas, esos soles que no puedes mirar de pura luz, ¿no? Yo creo que eso se refiere a la corona de gloria, no va a ser una corona de florecitas, seguramente no. En el cielo no va por ahí. Entonces, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Bueno, cuando la gente se ahoga en el mar, los pescadores no se recuperan los cuerpos, la familia llora, ¿qué habrá sido de ellos? Ahí quedaron en el mar. Y el Hades es el lugar de los muertos durante siglos, pues no sabemos dónde están ahí en el Hades, el lugar de los muertos. Pero ese día, tanto el Hades como el mar tendrán que entregar sus muertos. No se quedarán ahí para siempre. Ese día van a resucitar y van a tener que dar cuenta a Dios, ¿no? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ves aquí cómo repite otra vez lo de las obras? Por algo será. Cuando la Biblia dice muchas veces una cosa es porque es importante. Vamos a ver el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay un lago de fuego, según la Biblia. Este lago de fuego es donde está Satanás y sus ángeles, donde son arrojados por Cristo, Satanás y sus demonios, ¿no? Y ahí, a ese lugar, va a ir a parar la muerte. La muerte y el Hades. Ya no va a haber muerte, la muerte va a ir allí. Ya no va a existir. Ya no va a existir. Qué bien, ¿verdad? Y versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible, ¿eh? Este lago de fuego da mucho de sí. Dicen los testigos de Jehová, no hay infierno, no. Y esa palabra no se traduce bien, tradúzcala como quiera. Vea ahí, Apocalipsis, hay un lago de fuego. Es un lugar para Satanás, para los ángeles, para la muerte y todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Ahí habrá la muerte segunda. Es lo que dice la Biblia. La muerte segunda es esta. Y se refiere a muerte eterna. Muerte eterna. Separación de Dios eternamente. Dios no va a estar ya nunca con estos. Ni con ángeles, demonios, me decía ángeles caídos, Satanás, ni con la muerte, ni con los rebeldes. Ellos estarán ahí, en ese lugar de muerte, mientras que nosotros estaremos en la nueva Jerusalén. Porque Cristo resucitó y murió por ti. Entonces, en Corintios 15, 55, dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no va a picar a nadie, ya no va a hacer morir a nadie. Y el sepulcro no tiene victoria sobre los hijos de Dios. El sepulcro es un lugar de paso, como lo fue para Jesucristo, solamente hasta la resurrección. Aleluya. Santo eres. Entonces, la resurrección es el hecho más asombroso de la historia humana. La resurrección de Cristo y luego de sus hijos es lo que nos caracteriza y nos diferencia de otras religiones. En ninguna otra religión hay resurrección.
Hay muchos que hablan de maestros, de grandes maestros, de santones, pero solo a Jesucristo levantó Dios de los muertos y le dio gloria y poder y le sentó a su derecha. No sentó ni a Mahoma, ni a Buda, ni a ningún otro hombre santo, ni a Moisés siquiera, ni a los profetas. Solo Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y resucitó. Aleluya, santo eres Dios. La vida tiene sentido porque no acaba con la muerte. Ay, que la vida no tiene sentido. Para ti no, para mí sí. Porque el sentido de la vida es el sentido que Dios le ha puesto a la vida. Y no hay otro. Tú no puedes buscar otro sentido. Solo tiene sentido la vida, es el sentido del creador de la vida, del que hizo la vida, que es Dios. Entonces, la salvación de Jesús es eterna, eterna. Te va a llevar al cielo, te va a llevar al cielo. Aquí a lo mejor lo vas a pasar mal hasta el último día, pero después resucitarás. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. A veces, el camino de Dios que nos ha preparado es un camino de sufrimiento y de dolor. Y el sufrimiento tiene sentido. La semana pasada oí un predicador que decía, cuando Jesús resucitó, tenía un cuerpo glorioso, pero tenía los agujeros en las manos y en el costado. Y para identificarse, si tenían dudas, me dijo, meter la mano aquí y aquí, en mi costado. Soy yo, soy yo. Jesús no se avergonzaba de sus heridas, porque fueron heridas para salvación. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Los enemigos de Dios y del hombre serán vencidos para siempre. Irán a ir al lago de fuego. No van a estar siempre. Serán juzgados. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos será el mismo que nos levantará a nosotros. Por eso podemos decir Jesucristo ha resucitado. Por eso las iglesias podemos predicar y debemos predicar la resurrección de Jesucristo. Es parte del Evangelio. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Vamos a decirlo todos juntos. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Aleluya. A mí me gusta. Me gusta porque es lo que me da esperanza, ¿no?, en la vida. Saber que Cristo ha resucitado, que un día también veré a mis padres, que veré a mis seres amados y que yo también estaré ahí cerca del trono. Y espero que estéis todos también ahí. Amén.